candidateando, chicas, para un ministerio? Pensé que era para ir a ver a Calamaro. También. Un ministerio no querés No querés laburar vos, Un Ana, ministerio, el de la felicidad. Pero ese nunca viene, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenés que ir a hablaba? Venezuela. Tenés que ir a Venezuela, el Ministerio de la Felicidad. Acá no existe, por lo menos, por ahora. Bueno. No me hagas puchero, es así. Bueno, vamos a ordenar un poco este programa. Dale. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a seguir hablando de la coyuntura, pero como siempre nos gusta y como decía en el informe, tenemos siempre voces distintas y analistas que lo hacen en profundidad. Y en este caso tenemos 3 invitados de lujo que ya paso a presentar. Está el colega Diego Genud, que es un periodista especializado en política, autor de varios libros. El último, que es un exitazo, es El peronismo de Cristina, de la editorial Siglo XXI. Está Lara Goiboru, que es politóloga y docente de la Universidad Torcuato Di Tella y también de la UBA. Y está Nahuel Sosa, que es periodista, analista político, sociólogo, abogado y docente de la UBA. Bienvenidos a los 3. Hay muchas cosas para hablar con ellos. No quiero dejar pasar que se viene una semana con anuncios económicos y Elizabeth en un ratito va a contar uno por uno cuáles son esos anuncios que tienen que ver, por supuesto, después del resultado de las PASO, la respuesta a ese resultado de las PASO que tiene que ver con la economía. Cambio de gabinete y medidas económicas. En un ratito nomás lo va a contar detalladamente Elizabeth Peck. Sí, que Eli dice que no van a ser solo mañana, sino que van a ser escalonadas. Que arranca mañana, pero que a lo largo de esta semana y por ahí la otra va a haber varios anuncios económicos y los vamos a conocer por adelantado aquí en Fuego Amigo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a los 3. Gracias por venir. Bueno, Diego, ¿cómo ves los cambios de gabinete? Difícil, ¿no? Porque si no se hubiera dado como se dio este cambio de gabinete con la tensión que vimos la semana pasada, que entre lo más alto de la alianza de gobierno, uno podría decir, en cierta medida, Alberto Fernández tiene un gabinete ahora con por lo menos 3 o 4 ministros, con peso específico, con trayectoria, con experiencia ejecutiva, más allá de que hay una parte de la sociedad que uno puede decir los rechaza, o no les tiene ninguna simpatía, incluso dentro del Frente de Todos hay algunos que generan cierta tensión, pero lo que es indudable es que son políticos, yo digo, profesionales del poder, ¿no? O sea, ninguno es recién llegado, sobre todo hablo de Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Juan Mansur, son personajes del peronismo con trayectoria propia, larga, y eso era un poco lo que se le reclamaba a Alberto desde el propio Frente de Todos. Yo creo que la propia Cristina se lo reclamaba, de que había armado un gabinete con, no sé, el Grupo Callao, con un grupo de gente, de colaboradores, que uno los puede respetar y puede considerar que son valiosos, pero que no se habían preparado para gobernar. Bueno, en este caso, esos 3 ministros que nombré, por lo menos, podríamos sumar a Filmus incluso, son funcionarios que tienen ya una larga trayectoria en el poder. En eso suma, pero bueno, viene después de la eclosión de la semana pasada y la tensión tan fuerte arriba. A ver, tomo eso y le pregunto a Lara qué gana y qué pierde Alberto Fernández con este nuevo gabinete. ¿Qué le aporta y qué le resta en todo caso? Le puede restar, como decía Diego, en términos de imagen con la sociedad. Son ministros, especialmente Aníbal Fernández, si uno quiere, o Juan Mansur, que son resistidos por sectores de la sociedad. No así Julián Domínguez, que es un ministro que cuando fue ministro de Agricultura tuvo un gran apoyo de las cadenas de producción, específicamente del campo. En ese sentido puede perder cierto apoyo, pero que rápidamente eso termina siendo una ganancia por el lado de la experiencia y del territorio. Son ministros, Julián Domínguez con los intendentes, Juan Mansur con los gobernadores, que le vienen a dar el volumen político, quizás no técnico, ¿sí? Los ministros de salida son ministros más técnicos, más preparados en términos de diseño, implementación de la política pública. Estos ministros traen política al gabinete. Le da musculatura, digamos, a la gestión. Se habla mucho de músculo, de un músculo político, que no es quizás una frase que a muchos les gusta, pero en definitiva tiene que ver con eso. Bien, te voy a preguntar a vos, Nahuel, pero me gustaría que después se sumen ustedes, que vayan pidiendo la palabra directo y también respondan esta pregunta. A ver, estos cambios responden a lo que pasa después de las PASO, ¿no? La catástrofe electoral del gobierno. Y recién lo escuchaba el colega Carlos Pagni y dice algo, a ver si estás de acuerdo con esta definición de que el Frente de Todos exageró la derrota
y se autoagredió, que fue mucho peor todo lo que pasó después del domingo en el que perdió las PASO que haber perdido las PASO. ¿Coincidís con esta lectura? Sí, no, ¿por qué? No, la verdad que no, porque creo que asumir una derrota no es ser derrotista, ¿no? O sea, cuando Macri perdió en las PASO en el 2019, lo primero que hizo fue enojarse con la gente, con el populismo, ¿no? En su lógica. Alberto, por el contrario, puso la cara, asumió la derrota y hay una coalición que está procesándola, ¿no? Y me parece que hoy el Frente de Todos está en un esquema bisagra de pasar de ser un frente electoral a ser una coalición política. Vamos para decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un frente electoral y una coalición política? Bueno, que un frente más bien suele ser algo que se junta por una circunstancia puntual, ¿no? Por lo general para las elecciones. En cambio, una coalición es algo que perdura en el tiempo. Me parece que hoy el desafío que tiene el Frente de Todos es constituirse como fue el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, versión criolla, ¿no? Versión criolla, entonces creo que, a diferencia capaz de lo que vimos en estas horas, para mí va a salir más fortalecida la coalición de todo esto que pasó, porque procesar estas derrotas a través de las distintas corrientes y las distintas miradas económicas que hay, si lo que se hace es regresar a un consenso original que fue del 2019 y profundizar en materia de conquistas sociales, probablemente no estemos ante un nuevo proceso, sino ante una nueva etapa. ¿Coincidís vos, Diego? Difícil. Yo creo que el Frente de Todos no contemplaba la derrota, ¿no? Era un frente para la victoria, como se había imaginado. Y esta derrota, que además fue tan extendida en distintos lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, donde perdieron todos, ¿no? Perdió desde Kicillof hasta gran parte del peronismo en todo el país. Lo que me parece es que desata esa tensión y un poco remite al origen de esta alianza que tiene una anomalía de origen, que es una vice que de su dedo hace nacer un presidente, ¿no? Entonces me parece que la derrota lo que vuelve a replantear es cuáles eran los términos de ese contrato que firmaron Alberto y Cristina, que no sabemos muy bien, porque Alberto dice lo voy a hacer cuando lo crea conveniente, dice el miércoles aproximadamente, y después lo termina haciendo apurado, porque Cristina publica la carta, etcétera. Entonces me parece que ahí, bueno, se tienen que definir todavía los roles. Yo creo que puede salir fortalecido el gobierno. De todas maneras, creo que después de noviembre vienen 2 años muy difíciles para el gobierno y para la sociedad ¿Más también. difíciles? Sí, no viene fácil, digamos, hay que negociar. Nahuel con el habló, fondo. bueno, entre los dos abrieron muchas ventanitas, ¿no? Dijiste algo, Nahuel, que me hizo ruido. Ayer lo hablamos justamente, que es si es o no una coalición. Digo, en definitiva son distintas corrientes del peronismo. No es el caso de Juntos por el Cambio, donde vos tenés representaciones de distintos partidos. ¿Ustedes lo ven como una coalición? Yo creo que va camino a ser una coalición. La famosa frase la unidad para ganar, la unidad para gobernar, lo integran 18 partidos el Frente de Todos, entre esos también partidos que se reconocen de la izquierda, como el caso del Partido Comunista, el Frente Patria Grande, que se denomina dentro de la izquierda popular. Y también el Frente de Todos tiene una particularidad, que no solamente hay distintas identidades políticas, progresistas, peronistas, de izquierda, sino, y acá voy a tener un contrapunto con Diego, sino que también, o sea, Alberto y Cristina no son solo 2 personas, son el fruto de un proceso político histórico. Nahuel, yo creo que hay que tratar de pensar no solo tanto en personas, sino pensar en... fruto de un acuerdo de coalición. El gabinete parece claramente Pero una déjame terminar esta idea. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos es una de las coaliciones más probables de la vuelta a la democracia y lo integran también actores sociales. Se lo integra la economía popular con los movimientos sociales en la UTEP, lo integran los movimientos sindicales CGT-CTA, lo integran una gran parte de colectivos feministas, gran parte de colectivos culturales. Entonces, quienes fueron agredidos y maltratados durante 4 años de neoliberalismo, se constituyeron en un frente, una coalición, por eso dije versión criolla, que capaz no es lo que estamos acostumbrados a ver cuando vemos, no sé, las coaliciones europeas o otras coaliciones en otros países de América Latina. Pero me parece que en ese sentido es más interesante pensar entre Alberto y Cristina como síntesis de ese proceso político. Por eso, para mí, el Frente de Todos no se va a romper. Lo que pasa, para mí, coincido con vos, lo que pasa es que no hay un ámbito donde la coalición pueda funcionar como coalición y tomar decisiones, porque finalmente terminan acordando Alberto, Cristina, Máximo, Massa, y así van discutiendo las leyes. Y la coalición no es el Frente Renovador, la Cámpora y el albertismo.
Entonces no hay un espacio. Alberto Fernández iba a armar un espacio que iba a presidir él, terminó presidiendo el PJ, y no hay un ámbito. Y todos presionan en la calle. Grabois presiona en la calle, Cristina con las cartas públicas, y entonces ese debate que debería darse en algún ámbito donde la coalición funcionara, termina explotando en los medios, en las calles, en las redes sociales. Mira, a eso te respondo dos cosas. Primero, es verdad, y creo que tiene que ser una oportunidad para que el Frente de Todos pase a tener una metodología. Segundo, el vicepresidente de Bolivia tiene un concepto que se llama tensiones creativas, ¿no? Que es muy interesante porque García Linera es una persona que ha enfrentado a la derecha, al establishment, y además cuando el MAS gobernó en una coalición muy plural en materia de actores sociales, digo, de la pequeña burguesía hasta las comunidades indígenas. ¿Qué dice el concepto de tensiones creativas? Dice que vos tenés dos tipos de contradicción. Una, la que tiene el bloque popular contra el bloque de la élite. Y otra es las contradicciones, las tensiones que se dan hacia adentro del bloque popular. Si esas tensiones se dan para que se profundice el proceso de cambio, son creativas en la medida que no lo lastiman. Entonces me parece que estamos viendo en América Latina una tercera oleada y que lo que estamos observando en el Frente de Todos, yo me niego a creer que el Frente de Todos solo es una coalición de poder entre distintos actores. Para mí estamos hablando de un bloque histórico popular en la cual lo conforman distintos sujetos sociales y por lo tanto estas tensiones indefectiblemente ¿a qué llevan? Llevan a que se profundice el modelo. Digo, tanto Cristina como Alberto en su carta en Twitter. Porque lo que parece que está en tensión claramente en este momento, dentro de lo que vos llamás coalición, que yo no coincido para nada, para mí el Frente de Todos no es una coalición. Yo dije que está camino a ser. Tiene que pasar a ser un frente. Pero claramente hay una tensión por el modelo. Digo, eso quedó expuesto todos estos días. Yo creo que hay una tensión por enfrentar una derrota, cómo se procesa esa derrota y cómo se profundiza ese modelo, que el pacto fue no hacer neoliberalismo. Y ahora tenés el desafío, sobre todo después de una pandemia, una de las pandemias más inéditas que apareció en la historia mundial, de cómo no solo no haces algo antineoliberal, sino también cómo construís algo que tenga que ver con un nuevo proyecto popular. Igual, perdón, me parece la que Lara, estaba de antes. Lara está pidiendo pista, tiene ganas de meter bocadillo ahí. Sí, hay un par de cosas que como para aportar también al punto. Es una coalición en tanto lo integran, no solamente en términos institucionales, varios partidos con personería jurídica, sino que aparte le integran diferentes corrientes del peronismo. Entendido el peronismo casi como un ethos, como una idea que tiene distintas interpretaciones si venís del campo popular, si venís del peronismo histórico. Eso está dentro del Frente de Todos. Lo que no te garantiza la institucionalización de la coalición, que creo que ahí es donde iban a liar, lo que no te va a garantizar es que esto funcione. Y eso tiene que ver con los liderazgos. Y este cambio de gabinete lo que busca es apuntalar los liderazgos. Vamos a ver si esto lo logran hacer. Tenemos un tape de hoy cuando Alberto habló en la jura de los nuevos ministros del nuevo gabinete, para escuchar, porque en un momento se refiere justamente a las internas adentro de este gobierno, coalición, frente, como quieran llamarlo. Miren. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos. Bien, ahí estaba Alberto Fernández, ¿no? Hablando un poquito del gabinete. Yo quiero bajarlo a nombres propios y te voy a preguntar, Diego, concretamente, ¿quién es Juan Mansur? Y si la llegada de Juan Mansur al gabinete significa la claudicación en la lucha por temas de género dentro de este gobierno que había avanzado, al menos desde lo explícito, y en algunas leyes concretas. Sí, yo creo que Mansur obviamente se hizo conocido, ¿no? por haber ordenado una cesárea a una chica de 11 años que había sido violada, y eso obviamente generó un repudio muy, muy grande. Él además encabezó una marcha en contra del aborto legal, seguro y gratuito.
pero me parece que ese es solamente un costado de qué representa Juan Mansur. Es un político que obviamente, ustedes lo saben, trabajó con Balestrini hace muchos años en el conurbano, en La Matanza, y ahí arranca una carrera donde él llega a ministro de Salud y teje una relación muy fuerte con los laboratorios, ¿no? Antes de que Alberto fuera candidato a presidente, Mansur tenía una relación muy estrecha, obviamente, con Hugo Sigman, que es uno de los empresarios más importantes del rubro farmacéutico. Sí, son los que produce la vacuna aquí en la Argentina contra el coronavirus, ¿no? El dueño de Mad Science y otras empresas del negocio farmacéutico. Mucha relación con Héctor Daer, o sea, con Hueso Campo, con el sindicalismo. Y además sindicalismo vinculado a la salud, ¿no? Es el gremio de sanidad. Sí, es como un trípode, digamos, el Estado, los privados, el sindicalismo, todo vinculado al negocio de la salud. Y no solo eso, me parece que Mansur tiene relación con gran parte del empresariado. O sea, en Tucumán, para el aniversario de la independencia, los 200 años, ahí fueron desde Brito, Eurnequian, Sigman, Wertheim, o sea, toda la liga más importante de los empresarios de la Argentina, el embajador de Estados Unidos en su primera visita a una provincia, en su momento, digo, no es un jugador para restringirlo a Tucumán. No es menor, ¿no? Y